Muchachos, ¿ya pueden ver la presentación? Ya se ve. Muchas gracias. Bien, entonces, les decía que estábamos viendo los tejidos y las células del cuerpo animal, ¿no? Al principio de la clase pasada hablábamos teníamos esta pequeña duda de si el tamaño de los seres vivos dependía o del tamaño de las células que los conformaban o el tamaño la cantidad de células que contiene cada ser vivo que que lo conforma, ¿no? Y pues bueno, en un principio cuando hablamos de organismos, por ejemplo, unicelulares, sí podemos decir que el tamaño del organismo depende del tamaño de la célula, ¿no? Claramente. Pero ya cuando empezamos a hablar de organismos más complejos, o bueno, más que tienen más conexiones intracelulares, y que por lo tanto son organismos multicelulares, ya el tamaño de estos depende más de la cantidad de células que del tamaño de las células en sí. Es decir, esta mariposa tiene menor cantidad de células que la conforman que este humano y a la vez estos dos tienen menor cantidad de células que las conforman que esta ballena azul, ¿no? Claro, y también se puede notar en términos de desarrollo, es decir, un bebé, la cría de un animal, tiene menor cantidad de células al nacer que cuando ya tiene 6 meses de vida o cuando ya se convierte en un adulto, ¿no? Conforme nos vamos desarrollando, se van multiplicando la cantidad de células que tenemos. Y pues bueno, entonces veíamos que las células que contenemos los animales las podemos dividir, clasificar en 4 tipos principales, ¿no? Las células epiteliales o el tejido epitelial. Y bueno, recordemos entonces que cuando se juntan varias células del mismo tipo y cumplen funciones similares, se les llama tejidos, ¿no? Se conforman tejidos y entonces los tejidos los podemos dividir en epiteliales, conectivos, musculares y nerviosos, ¿no? Recordemos también que los tejidos, más bien las células que pertenecen a estos tipos de tejidos también se les llama con el mismo nombre, ¿no? Es decir, a las células que conforman el tejido epitelial se llaman células epiteliales, al tejido conectivo, células conectivas, etcétera, ¿no? Bien. Y bueno, veíamos que también estos tejidos se clasifican, es decir, los tejidos epiteliales son de revestimiento y glandulares, los conectivos están en conjuntivo, cartilaginoso, óseo, sangre y linfa, los musculares en liso, estriado y cardíaco, y el nervioso, pues bueno, es solo uno, ¿no? Y veíamos las diferentes funciones de estos tipos de tejidos. De los epiteliales, recordamos su separación, protección y secreción. De los conectivos, son estos que unen los tejidos. Los musculares son movimiento por contracción y los nerviosos son para información, ¿no? Y pues bueno, cuando hablamos, por ejemplo, los sistemas están entonces conformados por diferentes tipos de tejidos. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema de sostén, que son los músculos y huesos, y cartílagos, etcétera, tienen en mayor cantidad que ver estos dos tejidos, ¿no? Los conectivos, que tienen el tejido óseo, y los musculares, ¿no? Bien, luego veíamos aquí los tipos de tejidos epiteliales que cubren el cuerpo y revisten las cavidades, ¿no? Es decir, las partes huecas, por decirlo así, de nuestro cuerpo, de nuestros organismos, de los organismos, ¿no? Y pues bueno, veíamos que había varios tipos, más bien se les podía clasificar por cómo estaban conformados y cómo, es decir, de dónde nacían y cómo se apilaban, cómo se juntaban y cómo se organizaban, ¿no?
Ok, segundito, muchachos. Ya. Y entonces teníamos, ¿no? Que tenemos los tejidos simples, donde epiteliales, donde todos los tejidos epiteliales salen de una lámina basal, es decir, tienen como una matriz, ¿no? De donde nacen. Entonces, los simples, todas las células, más bien, los simples solo son una capa de célula y todos nacen pues de la misma lámina basal, ¿no? En cambio, los estratificados, y además, todos nacen de una misma lámina y no hay una pila de células epiteliales que vaya después de la célula que está conectada a la lámina basal. En cambio, en los tejidos estratificados tienen una capa que sale y tiene directamente contacto con la lámina basal, esta que vemos de color verde, por ejemplo. Y hay más capas que continúan después de esta capa que está conectada a la lámina basal. Digamos que de la lámina basal es de donde nacen y luego se van acumulando, ¿no? Es decir, las células que estén más lejos de la lámina basal son las más viejas y las que están más pegadas a la lámina basal son más nuevas, ¿no? Y luego teníamos los epitelios pseudoestratificados, que son estos que todos nacen de la misma lámina basal, es decir, todos tienen contacto, pero no todos llegan a la superficie, ¿no? Entonces, estos son los pseudoestratificados. Podría decir que son simples que parecen estratificados, ¿no? Pero no son estratificados. Luego veíamos que las podíamos clasificar también conforme respecto a cómo se organizan, por decirlo así, los epitelios. Y teníamos que está el simple nuevamente. Y bueno, teníamos otras características, ¿no? Por ejemplo, el escamoso, que como su nombre lo puede indicar, parecen como escamas. El cuboideo, que forman estructuras como circulares, es decir, estructuras cerradas. Y el cilíndrico, ¿no? Ok. Déjenme anotar a su compañera. Uh-huh. Hoy estamos a 3 de julio, ¿verdad? Sí, no se preocupe, Yesenia, entiendo, bueno, no sé si les había comentado la profesora Nilda que era posible que no tuviéramos clase hoy, ya ven que les había mencionado eso, pero finalmente pues sí había la oportunidad de que tuviéramos clase, entonces, y bueno, sé cómo está el clima, entonces, bueno. De todos modos, ya saben, estoy grabando la clase para que lo que se pierdan lo puedan consultar y no estén en ceros, ¿no? A ver, estamos, les digo, a 3. Ok. Jesús. ¿Y quién se salió ahorita de sus compañeros? Que sí estaba.
Dalia, ¿verdad? Ok. Bueno. Entonces regresamos, ¿no? A esto del epitelio. Y como recordaremos, bueno, terminamos de ver esto de las células epiteliales, ¿no? Que sirven como revestimiento, ¿no? Ahora, como recordamos aquí en la clasificación de tejidos, tenemos de revestimiento epiteliales y también glandulares. Entonces es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Ok. Ahora, la parte de glándulas y membranas, tenemos otros tejidos que son glandulares y para los tejidos epiteliales. Como los recubrimientos de los vasos sanguíneos y linfáticos, tienen un origen embrionario distinto del que proviene el epitelio verdadero. Recordemos que, ¿dónde está? Como vimos en la clase pasada, ¿dónde está? Cuando vimos la clasificación de los animales, veíamos que todos los organismos al momento de desarrollarse y que se defina, bueno, el momento sí de irse formando y que se vaya definiendo qué tipo de función va a tener cada célula madre, pues nos encontramos con que existen 3 tipos de cavidades en los organismos, ¿no? 3 o 4, ¿no? O más. Pero bueno, diferenciamos de los diblásticos de los triblásticos, ¿no? Es decir, los diblásticos tienen la cavidad digestiva, al igual que los triblásticos, tenemos la cavidad digestiva, el endodermo, que es el que recubre la cavidad digestiva, el ectodermo, que está rodeando al endodermo, y los diblásticos tienen esta capa que va entre el ectodermo y el endodermo, que digamos es una capa no viviente, ¿no? Pero los organismos que somos triblásticos tenemos, en vez de que sea una capa no viviente, el mesodermo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del ectodermo, de ahí vienen las células que vienen de esa capa, van a después a conformar la cubierta externa del cuerpo y el sistema nervioso, ¿no? Es decir, el epitelio, ¿no? Las células epiteliales y las células nerviosas. Después en el endodermo recordemos que es el que reviste el tubo digestivo y otros órganos del mismo aparato. Y los mesodermos son los que dan las otras estructuras, ¿no? Como músculos, huesos y sistema circulatorio. Bien, entonces recordemos entonces que aquí los vasos sanguíneos entonces y linfáticos tienen un origen embrionario diferente, pero aún así tienen una función similar, por lo que también entran como las células epiteliales, ¿no? Bien, ahora en la parte de las glándulas, podemos decir que una glándula consiste en una o más células epiteliales que se especializan en la producción y secreción de sustancias, ya sean sudor, leche, moco, cera, saliva, hormonas o enzimas, ¿no? Es decir, todas las glándulas son estas células, estos tejidos que producen sustancias, ¿sale? No importa si son líquidas o más a nivel molecular, pero que segregan alguna sustancia, ¿no? Y entonces el tejido epitelial un segundito. Okay. Entonces, el tejido epitelial que reviste las cavidades y vías del cuerpo que típicamente contienen células secretoras de moco, que estas son especializadas,
reciben el nombre entonces de calciformes, células calciformes, las que secretan moco y entonces revisen la cavidad y vías del cuerpo, y vías del cuerpo, ¿no? Y este moco lubrica estas superficies y facilita el desplazamiento de los materiales. ¿Sale? Entonces, de todas las células que sean epiteliales y que formen parte de las glándulas, las que producen moco son ¿cuáles? Las calciformes, ¿sale? Ahora, las glándulas que tenemos en el cuerpo se clasifican en exócrinas y endocrinas, ¿sale? Las exócrinas son las, como las calciformes, o las sudoríparas, son las que secretan sus productos en una superficie epitelial libre a través de un conducto o tubo, es decir, como estas, ¿no? Perdón, como estas. ¿Sale? Mientras que las endocrinas no tienen conductos para por donde lo que secreten vaya a viajar. ¿Sale? Entonces estas liberan sus productos como hormonas en el líquido intersticial tisular o la sangre. Y de aquí las hormonas son transportadas en la sangre por el sistema circulatorio, ¿sale? Como acá. Entonces, bueno, ahorita nos acercamos más para ver las imágenes. Y bueno, por otro lado tenemos que una membrana epitelial consiste en una lámina de tejido epitelial y una capa de tejido conectivo y subyacente. ¿Sale? Es decir, los tipos de membranas epiteliales son mucosas y serosas. Entonces, las membranas epiteliales no solo son tejido epitelial, sino que necesitan un tejido conectivo para que se conecte con otros tipos de tejidos, ¿no? Y los tipos de membranas epiteliales de estos son las mucosas y las serosas. Las mucosas, un segundo. Ya se fue su compañero. Bueno. Las membranas mucosas revisten la cavidad corporal que se abre al exterior, ¿sale? Como el tubo digestivo o las vías respiratorias. La capa epitelial secreta un moco que lubrica el tejido y lo protege de la desecación, ¿sale? Y como veíamos también, pues nos ayuda a transportar, ¿no? Lo que, de manera más sencilla, lo que vaya a pasar por ahí. Mientras que las membranas serosas, o también llamada serosa, revisten una cavidad corporal que no se abre al exterior del cuerpo. Y estas consisten en un epitelio escamoso simple. Recordemos, este es el epitelio escamoso simple. Sobre una capa delgada de tejido conjuntivo laxo. Ahorita lo del tejido conjuntivo laxo lo vamos a ver, ¿sale? Entonces, este tipo de membrana secreta líquido en la cavidad que reviste. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La mucosa se abre al exterior, recubre los tejidos que dan al exterior, mientras que las serosas al interior del cuerpo. Las mucosas, las serosas, tienen el escamoso simple más el tejido conjuntivo laxo. ¿Sale? Y bueno, algunos ejemplos de estas, de las serosas, son las membranas pleurales que revisan las cavidades pleurales de los pulmones. A ver, vamos a ver aquí, porque no tengo una imagen. Pleural. Aquí. ¿Sale? Las pleuras, si vemos un pulmón, o aquí, si vemos un pulmón y lo empezamos a diseccionar,
podemos ver que antes de que entre aquí el pulmón como tal, donde se hace el intercambio de gases, hay una capa que los recubre, que los protege, y eso se les llama pleuras, ¿sale? Entonces, también, estos son algunos ejemplos, ¿no? Las pleuras. Luego están las membranas pericardíacas, que revisten la cavidad del pericardíaca del corazón, y el peritoneo, que recubre la cavidad hormonal, ¿no? A ver. Bueno, peritoneal. Vemos aquí también el corazón está recubierto por una parte por una membrana que es el pericardio, ¿sale? Y luego teníamos el peritoneo. Bueno, aquí no se ve tan claro, pero como vemos aquí se supone que están los intestinos, aquí está la piel, ¿no? Y entre la piel, el tejido subcutáneo y el músculo, tenemos una capa de tejido que protege también al intestino, ¿no? Es decir, las pleuras suelen ser lo que recubre, como veíamos que el tejido epitelial suele proteger a los órganos de lo demás. Entonces recubre pues también a los intestinos, ¿no? O a otros órganos que son bastante delicados, ¿sí? Bien, un anuncio, un pequeño comercial rápido, como dicen por ahí. Ojalá no pase, pero puede que la computadora con la que estoy trabajando se apague de repente. Si eso ocurre, me esperan un momento para que me vuelva a unir a la reunión, ¿sale? Bueno, bien, entonces, ya para verlo un poco mejor a nivel gráfico, tenemos primero aquí que las glándulas, ¿no? Tenemos las endocrinas y las exócrinas. Entre las endocrinas tenemos la hipófisis, la tiroides y el páncreas, y las exócrinas, las sudoríparas, las sebáceas y las salivales. Como veíamos en las endocrinas, estas no tienen como un conducto que valga la redundancia, bueno, que los conduzca al exterior. Las endocrinas no tienen el conducto. Entonces, si vemos aquí tenemos la glándula y que está pegada al torrente sanguíneo, ¿sale? Entonces, la glándula secreta lo que sea que necesite secretar, en este caso son las hormonas, y estas pasan directamente al torrente sanguíneo, ¿no? O pasan a otra parte del tejido, pero este tejido de todos modos va a conectarse con el torrente sanguíneo y estas hormonas van a viajar a través del torrente sanguíneo, ¿sale? Mientras que las exócrinas, tenemos aquí la glándula, el conducto y aquí es el exterior, ¿no? Y entonces segregan lo que necesitan segregar, dependiendo de la glándula, y la secreción va a salir, ¿no? No necesita del conducto sanguíneo para poder llegar a su destino, ¿sale? Y si nos damos cuenta, las exócrinas tienen son productos ya más a nivel macromolecular, es decir, son productos grandes como la saliva, el sebo, la grasa, pues, o el sudor,
mientras que en las endocrinas, pues al ser, tienen que ser moléculas mucho más pequeñas a comparación de estas, ¿no? Como lo son las hormonas, como sabemos, ¿no? Aquí tenemos también otro ejemplo. Tenemos aquí las endocrinas. Digamos que aquí está la glándula endocrina. Y aquí las hormonas van a ir pasando a los capilares sanguíneos, ¿sale? Mientras que las exócrinas, tenemos aquí la glándula exócrina. Tenemos aquí el conducto. Y pues bueno, los productos, digamos son las gotitas, se van a conducir por medio del conducto, ¿sale? Y bueno, cuando hablábamos aquí en la parte de las células canciformes, entonces, y las mucosas, veíamos que por ejemplo tenemos, más bien las mucosas y serosas. Tenemos aquí un ejemplo muy bueno, que son las capas de la pared del estómago, ¿no? Donde, digamos, aquí está pues nuestro estómago, ¿no? Hay muchos ejemplos de humanos, en este caso. No es porque estemos viendo exactamente a los organismos humanos, pero recordemos, nosotros también somos parte del reino animal y pues hay mejores ejemplos, hay ejemplos más rápidos, más sencillos de encontrar en el caso de los humanos, ¿no? Porque pues al ser pues nuestra misma especie, pues hemos sido más estudiados, obviamente, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos el estómago, vemos que tienen un corte en el que podemos ver las diferentes capas y después ya vemos que son como 3 y también el interior, ¿no? Entonces, si hacemos una ampliación a ver este corte del estómago y las capas, podemos ver, esta es la parte interior del estómago, esta es la parte exterior, y entonces tenemos aquí la mucosa, la capa interna, la capa más interna, y estos conductos van a segregar las mucosas, ¿no? Después tenemos la submucosa, tenemos una capa de músculo. La capa de músculo estaría como aquí. Y luego la capa serosa, ¿no? La más externa. Que sería esta, ¿no? Y entonces así tenemos un ejemplo de cómo varios tipos de tejido y subtipos de tejido se relacionan, se conjuntan para conformar un órgano, ¿no? Y este órgano cumple con cierto tipo de funciones. Y ahora vamos con la parte de los tejidos conectivos, que son estos que unen otras estructuras corporales y les dan sostén, ¿sale? Es decir, no directamente las células, los tejidos, ya sean epiteliales, musculares y nerviosos, o diferentes tipos de tejidos epiteliales, musculares o nerviosos, no pasan directamente a otro tipo de tejido, a excepción de que sea por medio del conectivo, ¿sale? Por eso, pues como su nombre lo dice, ¿no? Son tejidos conectivos. Y, pues bueno, como vemos aquí, unen otros tejidos. Aunque también, pues, dan sostén, ¿no? Como los óseos y los óseos. Bien. Entonces tenemos que casi todo órgano del cuerpo tiene una armazón de tejido conectivo o conjuntivo, también se les llama así, que lo soporta y lo amortigua. Y bueno, algunos ejemplos son que el cartílago y el hueso son ejemplos de tejidos conectivos que soportan el cuerpo de los vertebrados y protegen órganos como el corazón y pulmones, ¿no? Es decir, de sostén y protección. La sangre es otro tejido conjuntivo que transporta los materiales
con los que se comunican entre sí distintos órganos, ¿no? Es decir, ¿cómo le puede decir el estómago que está, al cerebro que está vacío y necesita alimento y ya terminó de hacer la digestión de algunos alimentos? O cómo le dice el cerebro que ya es... Y después, perdón, cómo al momento de que el estómago ya esté lo suficientemente lleno de comida, cómo es que le dice al cerebro que ya dé la señal que dejemos de comer, y entonces el cerebro después cómo le dice también al estómago que ya está lleno, ¿no? Por decirlo así. Pues por medio de la sangre, ¿no? De los vasos sanguíneos, perdón. Por ahí se transportan no solo sangre y oxígeno, sino que se transportan muchos más compuestos. Por otro lado, también tenemos que el tejido adiposo constituye un colchón protector y almacena grasa, ¿no? El tejido grasoso. Y pues bueno, hay muchos tipos de tejidos conjuntivos o conectivos y muchos sistemas para clasificarlos. Algunos de los tipos principales son, es decir, por decir sistemas para clasificarlos es como arriba, ¿no? O formas de clasificarlos, ¿no? Y bueno, los principales son los tejidos conectivos laxo y denso, el tejido conectivo elástico, el conectivo reticular, el tejido adiposo, los cartílagos, el hueso y la sangre, linfa y tejidos que producen células sanguíneas, ¿sale? Y obviamente también de defensa. Y bueno, los tejidos varían en los detalles de sus estructuras y de sus funciones, ¿no? Obviamente, dependiendo del tejido es el tipo de célula y la función que va a desempeñar. Y estos pues son muy variables, ¿no? Comúnmente los tejidos conectivos contienen relativamente pocas células. Las células están dentro, inmersas en una extensa sustancia intercelular consistente en fibras microscópicas en forma de hilos dispersas en una matriz. O también un gel ligero, ¿no? Compuesto de polisacáridos. Es decir, estas células del tejido conectivo suelen ser pocas y están dentro de un tipo de gel, ¿no? Secretado por las células. Estas células, las células de los distintos tipos de tejidos conectivos, son diferentes en su forma y estructura, obviamente, así como en los tipos de fibras y matrices que secretan, ¿sale? Como es lo mismo, ¿no? Dependiendo del tipo de célula y tejido, son las funciones y las formas en las que se van a encontrar, ¿no? La naturaleza y función de cada tipo de tejido conectivo las determinan en parte la estructura y las propiedades de su sustancia intercelular, ¿no? Okay. Y bueno, aquí tenemos algunos, los vamos a ver un poquito más adelante, más profundamente, pero tenemos algunos tipos de tejidos, ¿no? Y sus clasificaciones. Tenemos el tejido conectivo laxo, o también conocido como areolar, y el conectivo denso, ¿no? Las principales localizaciones del laxo es en todo lugar donde deban combinarse sostén y elasticidad, como la capa subcutánea, es decir, de la piel. Sus funciones son el sostén, depósito de líquidos y sales, y la descripción podría ser que son las fibras producidas por las células fibroblásticas, ahorita vamos a ver cuáles son estas, que están inmersas en una matriz semilíquida y mezclada con un grupo diverso de otras células, ¿no? Luego el denso, sus principales localizaciones son los tendones, muchos ligamentos y dermis cutánea, ¿sale? Las funciones son de sostén, transmisión de fuerzas mecánicas, y como descripción podemos tener que las fibras de colágena pueden estar dispuestas de manera regular o irregular, ¿sale? Eso ahorita también lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos un tejido conectivo laxo y uno denso, ¿sale? Hasta en la imagen se podría decir que pues el laxo todavía tiene transparencias y el denso pues no, es como su nombre lo indica, bastante denso.
Luego tenemos aquí las fibras elásticas y las reticulares, en donde el tejido conectivo elástico son estructuras que deben expandirse y recuperar su tamaño original, por eso se le dice elástico, como es el tejido pulmonar o las grandes arterias, ¿no? Sin este tipo de tejido, los pulmones pues no podríamos respirar, no se podrían expandir al momento de respirar aire y después que vuelvan a su forma original, que sería al momento de exhalar, ¿no? Pues las funciones, como su nombre lo indican, es proporcionar elasticidad, y la descripción podría ser que son fibras elásticas ramificadas, ¿sale? Estas son las fibras elásticas ramificadas que se entremezclan con fibroblastos, ¿sale? Es decir, con estas, ¿no? Perdón, con estas, del tejido conectivo laxo. Luego, en el tejido reticular tenemos que son armazón del hígado, ganglios linfáticos y vasos, ¿no? Su función es la de sostén, y la descripción es que consiste en fibras reticulares entrelazadas, ¿no? Y aquí tenemos las reticulares. Todas estas las vamos a ver un poquito más adelante también, no se preocupen. Luego tenemos el tejido adiposo, que principalmente se encuentra en capas subcutáneas, es decir, debajo de la piel, en almohadillas alrededor de algunos órganos internos, ¿no? El tejido adiposo no solamente sirve, pues como lo dice su nombre, para engordarnos, ¿no? O para hacernos ver gordos, sino que por un lado forman para almacenar energía en forma de grasa, y por otro lado sirve para protegernos nuestros órganos de golpes, del movimiento en general, ¿no? De la existencia de los demás órganos y los demás tejidos. Entonces, podríamos decir que una cantidad saludable de grasa, pues protege igual, ¿no?, a nuestros órganos, ¿no? Si perdiéramos toda la grasa de nuestro cuerpo, si cualquier animal pierde toda la grasa de su cuerpo, obviamente estos, incluyendo pues el tejido adiposo que protege los órganos, pues estos terminarían dañándose con solo respirar, por ejemplo, ¿no? Después tenemos el cartílago, que se localiza principalmente en el esqueleto de sostén de tiburones, en mantarrayas y afines. Si en algún momento pueden ver algún tiburón, una mantarraya o algo parecido, o lo han llegado a tocar, se pueden dar cuenta que el tipo de tejido, la consistencia de estos, no es ni duro, ni tampoco blando por completo, ¿no? Es así como semidurito, como un plástico que es fácil de mover, ¿no? Igual se encuentran con una consistencia parecida a la que tenemos, no sé, en las orejas, ¿no? No la parte más blandita de las orejas, sino la parte más rígida de nuestras orejas, ¿no? Ese es el cartílago. O por ejemplo, cuando comemos pollo, por ejemplo, podemos encontrar muchas partes con cartílago, ¿no? Bien. En los mamíferos y en otros vertebrados es una porción distal de los huesos. También lo podemos encontrar en anillos de sostén, en las paredes de parte de vías respiratorias, puntas de la nariz o el oído externo, como les decía, ¿no? También si tocamos la punta de nuestra nariz, donde deja de estar completamente duro, es donde termina el hueso, y podemos sentir, si tocan la punta de su nariz, que no es ni blando por completo, como lo sería, no sé, la lengua, que es puro músculo, pero tampoco es completamente rígido, ¿no? Bien. O si podemos ver, por ejemplo, vemos, por ejemplo, la parte de un cráneo humano, nos damos cuenta que no se ve la nariz siempre, ¿no? Porque esta parte que conforma la nariz es el cartílago, ¿sale?
y pues se deshace mucho más sencillamente, se descompone más sencillamente que la parte del hueso. Ok. Y bueno, la función es ser un sostén flexible y reducir la fricción de superficies de rozamiento. Obviamente, el cartílago no solamente lo encontramos de forma más externa, sino también lo tenemos en muchas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, las células conocidas como condriocitos están separadas entre sí por una sustancia intercelular donde ocupan lagunas, ¿sale? Entonces, bueno, aquí está. Después también tenemos la de hueso, donde forma la estructura esquelética de la mayor parte de los vertebrados. Por eso somos vertebrados, gracias a esta parte del hueso. Y tenemos el sostén y protección de órganos internos, es una de sus funciones. Ser un depósito de calcio también. Y un sitio de intersección de los músculos esqueléticos, ¿sale? Es decir, donde se suelen unir los músculos que están en el esqueleto. Un ejemplo de un músculo que no está en el esqueleto, nuevamente, es, por ejemplo, la lengua, ¿no? Sí, obviamente está... Y un ejemplo de los músculos esqueléticos son los que tenemos, no sé, en los brazos, por ejemplo, ¿no? O en las manos. Y bueno, los osteocitos, que así se le llaman las células de los huesos, se encuentran en lagunas y el hueso suele ser compacto. Las lagunas están dispuestas en círculos concéntricos alrededor de los conductos de Hebers, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero pues aquí tenemos una imagen, ¿no? de las células calciformes. Perdón, de los osteocitos. Los calciformes son otras cosas, disculpen, son estas de las mucosas. Y finalmente tenemos las de sangre, ¿no? Donde se encuentran dentro del corazón principalmente y los vasos sanguíneos del sistema circulatorio. ¿Cuáles son sus funciones? Transporte de oxígeno, nutrientes, desechos y otros materiales, ¿no? Transportar cosas. Y como descripción consiste en células dispersas en una sustancia intercelular líquida, ¿no? Tenemos aquí los glóbulos rojos que sirven para transporte principalmente, por eso son ahuecados. Aquí no se ve mucho porque es una imagen de microscopio, pero pues si vemos aquí, aquí es donde suelen transportar las sustancias, ¿no? Por eso son ahuecadas, o el oxígeno en general. Bien. Y... ay, disculpen. Aparte de los glóbulos rojos, tenemos también los glóbulos blancos, que estos ya son, la función de estos es la de, ¿cómo se llama? Protección de defensa de nuestro cuerpo. Esos vamos a verlos un poco más adelante. Un momentito. Disculpen por el ruido. Bueno, no sé si lo escuchaban, yo sí. Entonces, ya saben, fui a cerrar la puerta. Bien. Hasta aquí, muchachos. Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? Un momentito. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario, aclaración? Hasta ahorita vamos viendo entonces los tejidos epiteliales que cubren el cuerpo y revisten sus cavidades. ¿Cuáles son los tipos de células, glándulas, membranas? Y ahora estamos viendo los tejidos conectivos, que como dicen, unen otras estructuras corporales, por eso se llaman conectivos o conjuntivos, y además también les dan sostén, ¿sale? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien?
bueno, ya saben, si tienen preguntas o dudas, escríbanlas. Tomaré su silencio como un que no hay. Pero bueno, ya saben. Si hay preguntas, háganmelas saber. Bien. Ahora, respecto a los tejidos conectivos, la siguiente parte es que los tejidos conectivos contienen fibras de colágeno, elásticas y reticulares, ¿sale? Seguramente en los comerciales de la televisión han escuchado acerca del colágeno y la elastina, ¿no? Bueno, vamos a ver más o menos a qué nos referimos con esto y podríamos ver también de qué es lo que quieren hablar los comerciales o qué es lo que nos quieren dar a creer, pero que muchas veces pues no son ciertos, ¿no? No podemos absorber por medio de la piel muchos de estos compuestos, porque así no funciona nuestro cuerpo, ¿no? Generalmente, recordemos, sí podemos absorber muchas cosas mediante la piel, pero la mayor parte de las sustancias que podríamos absorber y asimilar y que son beneficiosas para nosotros sería mediante la ingesta, ¿sale? Porque recordemos, una vez que entra por el tubo digestivo, se descomponen se desdoblan algunos enlaces y entonces ya cuando llega al intestino lo empezamos a absorber y entonces ya se convierte en comienza a convertirse en parte de nuestro organismo, ¿no? Por medio de la difusión de los vasos sanguíneos. Bien. Entonces, disculpen. El tejido conectivo contiene 3 tipos de fibras, ¿no? De colágena, elásticas y reticulares. Primero, las fibras de colágena son el tipo más numeroso de estos. Está formada por colágenas, que son las proteínas más abundantes en el cuerpo. La colágena es entonces un material muy resistente. En parte también la resistencia de la carne se debe con su gran contenido de colágena. Y la resistencia a la tensión, es decir, la capacidad de experimentar un gran estiramiento sin romperse de las fibras de la colágena, se puede llegar a comparar con la del acero. Es decir, esta resistencia que hace que se puedan estirar sin romperse, se puede comparar con la resistencia del mismo acero, ¿no? Es bastante, son fibras bastante resistentes. Lo que no significa que no se dañen. No se rompen, pero sí se pueden dañar, claramente, ¿no? Después, y bueno, aquí tenemos en esta imagen las fibras, cómo se ven las fibras de colágeno, ¿no? Vamos a acercarnos un poco aquí. Después, las fibras, entonces las fibras de colágeno son onduladas y flexibles. Aquí vemos que son onduladas. Y esto les permite permanecer intactas cuando el tejido se estira. Si se trata con agua caliente, de todos modos, el colágeno se convierte en la proteína soluble denominada gelatina, ¿sale? Entonces, si al colágeno, a células de la colágena, las ponemos en agua caliente, pues se va a convertir en gelatina, ¿no? Deja de ser tan firme la proteína. Recordemos que las proteínas se pueden desnaturalizar por diferentes medios, por el químico, por el físico, dependiendo de la proteína, y también entre los físicos podemos está el de la temperatura, ¿no? Por eso muchos alimentos al momento de cocerse cambian sus características incluso nutrimentales, por lo tanto algunos son mejor, ¿cómo se dice? Consumirlos crudos.
y otros pues es mejor que se consuman cocidos, ya que es más sencillo para nuestro organismo asimilarlo, ¿sale? Después tenemos que las fibras elásticas se ramifican y funcionan para formar redes y pueden ser estiradas por una fuerza y después, así como son las bandas elásticas, así como son las ligas elásticas, regresar a su tamaño y forma que tenían originalmente cuando la fuerza deja de aplicarse. Así como las ligas, estas tienen la capacidad de que las estiras y cuando dejas de estirarlas, vuelven a su misma forma, ¿no? Las fibras elásticas formadas por la proteína elastina son un componente importante en la estructura de estructuras que experimentan estiramiento, ¿no? A ver, Karina, por favor, deme dos ejemplos de dónde podríamos encontrar elastina. Elastina en nuestro cuerpo. Luego, Dalia, colágeno en nuestro cuerpo. Y finalmente, Jesús, un segundito. En lo que me terminan de contestar. Entonces, y bueno, para las fibras reticulares, entonces, en lo que me siguen contestando, tenemos que son fibras ramificadas, muy pequeñas, que forman delicadas redes invisibles en las preparaciones para microscopía. Bueno, se pueden ver en las tinciones ordinarias, en algunos experimentos de laboratorio. Cuando este tejido se tiñe de plata. Y bueno, están compuestas aquí de colágena y de alguna glucoproteína, ¿sale? La armación de muchos órganos como el hígado y los ganglios linfáticos consiste en fibras reticulares, ¿sale? Bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se ven, ¿no? Aquí las fibras reticulares, son estas líneas, las fibras de colágeno y las fibras elásticas. Si vemos, están bastante estriadas, por ejemplo, ¿no? Las elásticas. Bueno, híjole, ya faltan 15 minutos. Vamos a ver si podemos terminar esta parte.
Bien, entonces tenemos ahora entre el tejido conectivo podemos además saber que existen células especializadas, ¿sale? Entre ellas están los fibroblastos, que ya se han mencionado anteriormente, los macrófagos, los adipocitos, los mastocitos y los plasmocitos. Ahora, ¿cuáles son los fibroblastos? Los fibroblastos son estas células de tejido conectivo que producen las fibras, así como los complejos de proteína y carbohidratos de la matriz. ¿Qué hacen los fibroblastos? Estos liberan componentes proteínicos, es decir, de proteínas, que pasan a formar parte de las fibras, de las fibras características. Estas células son especialmente activas en los tejidos en desarrollo y son importantes en la cicatrización de heridas, ¿sale? Es decir, cuando vamos creciendo también están bastante activas, o cuando nos cortamos, estos fibroblastos son bastante activos, ¿no? En lo que nos curamos. Y bueno, cuando los tejidos maduran, disminuye el número y la actividad de los fibroblastos, ¿no? Disculpen, jóvenes. Ok. Así es, en la piel y en los ligamentos, ¿no? Sí. Faltan sus respuestas, Dalia y Jesús. Mayra, usted también puede... Mayra, usted también puede contestar cualquiera de las preguntas de alguno de sus compañeros. Da puntos de participación, obviamente, ¿no? Sí, un momentito, ¿eh? En un segundito las vuelvo a copiar y pegar. Y la de su compañera Karina también. Ok. Bien. Así. Entonces, aquí tenemos una imagen con el ejemplo de un fibroblasto. Y pues bueno, aquí podemos ver que tiene su núcleo, su retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, mitocondrias, etcétera, ¿no? Sus ribosomas, microtúbulos. Y aquí podemos ver que tiene sus fibras de colágeno que salen de ella, ¿no? Pero no solo pueden salir fibras de colágeno, pueden producir ácido hialurónico, enzimas, pueden servir como matriz extracelular, fibras de colágeno pueden producir elastina o factores de crecimiento, ¿no? Algunos de estos. Entonces hay diferentes, los fibroblastos pues son bastante importantes para los organismos animales, ¿no? Porque ayudan al desarrollo, más que nada, y a la recuperación, ¿cómo se llama? Pues sí, a la recuperación de los organismos en cuando se lesionan, ¿no? Por otro lado tenemos entonces a los macrófagos también, que son estas células que se les puede llamar como carroñeras o necrófagas, es decir, que consumen a lo que ya está muerto, por decirlo así, entre nuestras células,
del organismo, ¿no? Y comúnmente se encuentran vagando, por decirlo así, sin un propósito en específico, sin una dirección en específica, hasta que encuentran, obviamente, la función que necesitan hacer. Pero, pues bueno, comúnmente entonces vagan por los tejidos conectivos, limpiándolos de detritos celulares, es decir, de desechos celulares, y fagocitando, materia extraña. Fagocitando es como lo están haciendo acá, ¿no? Como consumiéndola, absorbiéndola. Bueno, no absorbiéndola, sino como que la encierran y luego la internalizan en la célula, ¿sale? Como les digo, fagocitando materia extraña, incluyendo a las bacterias, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo pues, llegan a funcionar los macrófagos. Digamos, este es el macrófago, aquí está el núcleo de la célula, y digamos que va por alguno de los tejidos conectivos, por ejemplo la sangre, y de repente se encuentra con un virus, ¿no? Aquí el macrófago tiene varios lisosomas, y pues bueno, vamos a describir un poco las palabras, ¿no? Por macro, podemos deducir que son células muy grandes, ¿no? Y fago habla de la fagocitosis, es decir, esta acción de fagocitar lo que encuentran, es decir, de encapsularlo ellos mismos y adherirlo a la célula. Y pues bueno, cuando hablamos de los lisosomas, y hablamos de lisis, recordemos que la lisis es destruir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un macrófago, vemos que estos son células que fagocitan y células muy grandes, y que por medio de los lisosomas estos se encargan de destruir, ¿no? Entonces aquí tenemos al macrófago, se encuentra con el virus en algún momento, lo fagocita, y entonces los lisosomas se encargan de destruir las proteínas, por ejemplo, de este virus, ¿no? Y después se convierten ya estos se convierten en desperdicios, ya no son un ente, y lo expulsan, ¿sale? Y no solo los virus, hablamos, como veíamos, de varios tipos de desechos que encontremos, ¿no? Y hay varios tipos de macrófagos también. Bien. Y entre otros tipos de células que se encuentran en el tejido conectivo están los adipocitos o células adiposas, que son estas células que vamos a ver un poquito más adelante, pero en sí son las que acumulan grasa, ¿sale? Los mastocitos, o también llamadas células cebadas, que liberan histamina durante las reacciones alérgicas. La histamina sí es una molécula que tiene varias funciones, ¿no? Puede señalizar, hacer esta conexión, servir de señalización entre varias células, es decir, dan varias señales. Y también sirve para que, por ejemplo, en el estómago el ácido estomacal se empiece a producir, el cerebro se mantenga despierto o no. Y en los medicamentos, hay muchos medicamentos que bloquean la histamina, que es lo que hace que, por ejemplo, se den a cabo las reacciones alérgicas, como lo dice aquí, ¿no? Y los plasmocitos o células plasmáticas que secretan anticuerpos. Entonces vamos a ver aquí primero los adipocitos, ¿no? Si vemos aquí en esta imagen, muchachos, una preguntota. ¿Saben si van a tener clase con el compañero Basilio?
No, ¿verdad? Les avisó que no iban a tener clase con él. Ah, bueno. Sí, bueno, a mí me había comentado que no iba a tener clase con ustedes. Entonces, si me permiten para que terminemos de ver por lo menos hasta aquí esta parte del tejido conectivo reticular queda sostén y que se almacena energía para que no nos atrasemos tanto, ¿sale? Porque les comentaba, ¿no? Que vamos a ver, yo espero que ojalá tengamos otra clase más con esto de los tejidos y ya rápidamente ustedes expongan la parte de los sistemas, ¿sale? Los sistemas y ¿cómo se llaman? Aparatos del cuerpo animal, ¿sale? Pero bueno, ahorita quería preguntarles porque qué tal si les iba a dar clase, pero creo que no. Bien, entonces, regresando a esto, aquí tenemos rápidamente los adipocitos, ¿no? Que son células adiposas blancas. Se dividen también en varias. Creo que hay 3 tipos de células adiposas, pero bueno, ahorita vamos a ver las blancas. Y pues bueno, tenemos aquí, por ejemplo, la piel, ¿no? La parte exterior, aquí hay un vello, vasos sanguíneos, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos un tejido adiposo, es decir, formado por células adiposas, adipocitos, ¿sale? Y como podemos ver aquí tenemos el núcleo y una gran vacuola que almacena grasa, ¿sale? Y pues recordemos, estos adipocitos sirven para tanto protección de los órganos, del resto de los órganos, y también para, de los tejidos, pues, y para almacenar energía, ¿sale? Es decir, las personas que tienen más peso, que no son delgadas, bueno, todos tenemos grasa, pero entre más grasa tengamos es porque nuestros adipocitos han estado almacenando más grasa, ¿sale? Y hay enfermedades en las que la gente no tiene grasa, o incluso los trastornos alimenticios que propician no tener o tener la mínima cantidad de grasa, en vez de que se crea que pues hacen que se vean bonitas, delgadas las personas, hombres o mujeres, causan un gran daño al organismo, puesto que, como sabemos, no tienen por un lado la reserva de energía, además los adipocitos ayudan a almacenar el calor del cuerpo, por eso muchas veces la gente que tiene más peso, que tiene más grasa en el cuerpo, le da menos frío que las personas que son puro músculo, por ejemplo. Bueno, no puro músculo, pero tienen mayor masa muscular y menor cantidad de grasa, ¿no? Por ejemplo, las personas muy delgadas, o los deportistas, les da más frío que las personas que son más gorditas, ¿no? E incluso hay lugares donde hace mucho frío. Un ejemplo podría ser Alaska. La gente que vive en Alaska suele ser más, podría decir, reconchita, más gordita, pero esa es una forma en la que no pierden tanto calor, por decirlo así, ¿no? O sea, eso no es tan contraproducente para ellos porque esa cantidad de grasa ayuda a que no pierdan el calor. Bien. Por otro lado, aquí tenemos los mastocitos, un mastocito en reposo y uno activado. Y cuando está en reposo, posee gránulos que contienen histamina y otros mediadores inflamatorios. Aquí de los anticuerpos IgG, IgE y bla, 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 etcétera. Los vamos a ver después cuando veamos el sistema de defensa de los organismos. Y bueno, aquí cuando está activado nos dice que las uniones cruzadas de la inmunoglobulina E, IG significa inmunoglobulina,
inmunoglobulina. Está unido a los receptores del mastocito con antígenos multivalentes que provocan la liberación del contenido de los gránulos. Es decir, los gránulos son los que tienen la histamina. Cuando estos tienen contacto con con la inmunoglobulina se libera la histamina y entonces comienza el proceso inflamatorio. Por eso, dependiendo de dónde se libera la histamina, puede ser el proceso inflamatorio, ¿no? Por eso se inflama la garganta, por eso se inflama alguna parte de nuestro cuerpo cuando nos golpeamos, cuando nos enfermamos, nuestra garganta está irritada e inflamada. Por ejemplo, también por eso cuando las personas tienen una reacción alérgica o le salen ronchas, que es una parte inflamada de nuestra piel, o también tienen trabajos para respirar, ¿no? Hay quienes con las alergias alimenticias, más que nada, se les hincha la cara y se les va cerrando la garganta de lo inflamada que se pone la parte de la garganta, ¿no? Y finalmente tenemos a los plasmocitos. Aquí hay un plasmocito que tiene, como lo dice aquí, secretan anticuerpos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un plasmocito. Aquí tenemos las partes del plasmocito: un núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, las mitocondrias, y aquí tenemos cómo está liberando anticuerpos, ¿sale? Bueno, después tenemos que como veamos aquí arriba, no. Bueno, cuando estábamos viendo las partes de del tejido conectivo, ya no me acuerdo dónde estaba. Así. ¿En dónde lo estábamos viendo? Bueno. Del tejido conectivo tenemos también dos tipos, ¿no? El laxo y el denso, ¿no? El laxo se encuentra ampliamente distribuido en todo nuestro cuerpo. ¿Cuál es el tejido conectivo laxo? O también se le puede llamar aerolar, ¿no? También se le conoce así. Es una variante tisular, una variante del tejido, pues, distribuida con más amplitud en el organismo, ¿sale? Es la que está en casi todo nuestro cuerpo. Y bueno, ¿cómo se encuentra? Es un fino relleno entre partes corporales y actúa como depósito de líquidos y sales, ¿sale? Este envuelve a nervios, vasos sanguíneos y músculo, como lo podemos ver aquí. Tenemos un epitelio y músculo, y aquí tenemos el músculo, y tenemos el tejido conectivo laxo, ¿no? Este de color azul. El músculo es esta cosa de color rosa, las células musculares, y el tejido conectivo laxo es esto azul, ¿no? Y como vemos, lo está envolviendo y conecta a este epitelio con las células epiteliales con el músculo, ¿no? Por eso es tejido conectivo. Luego aquí tenemos hepatocitos y el tejido conectivo laxo, ¿no? Luego aquí tenemos una vena, una arteria, una vena con sus varios glóbulos, una arteria, y tenemos aquí el tejido conectivo laxo conectando estos, ¿no? Haciendo de intervención entre una y otra, ¿no? Porque recordemos, las venas y las arterias están bastante juntas en muchas ocasiones. Bien. Y bueno, junto con el tejido adiposo, estos forman una capa subcutánea, es decir, debajo de la piel, que unen la piel a los músculos y otras estructuras subyacentes, ¿no? Como veíamos acá. El tejido conectivo laxo consiste entonces en fibras que corren en todas direcciones a través de una matriz semilíquida, ¿no? Es decir, digamos que
tenemos las fibras del tejido laxo, muchas así. ¿Sale? Y otras así, y así. Y todas estas fibras, ¿dónde se encuentran? Estas fibras segregan un líquido en el que se van a encontrar todas estas, todas estas, todo este tejido, ¿sale? Si lo viéramos en microscopio, ¿no? Y ya ampliadamente, pues vemos aquí el tejido conectivo laxo, ¿no? Y bueno, la flexibilidad de este tejido permite el movimiento relativo de las partes que están unidas aquí, ¿no? Hace que no sea rígido todo, sino que se puedan mover más fácilmente, ¿no? Igual cuando nosotros tenemos movimiento permite que se muevan y además no nos lastimemos, ¿no? No se dañe ninguna de nuestras estructuras. Después tenemos aquí el tejido conectivo denso, ¿no? La otra parte del tejido conectivo que consta principalmente de fibras. Ahora, el tejido conectivo denso se encuentra en la capa inferior de la dermis, la que se llama dermis, de la piel. Es muy fuerte y aunque es un poco menos flexible que el contenido laxo, de todos modos es bastante flexible, ¿no? En este predominan las fibras de colágena y hay dos tipos de tejido conectivo denso, el irregular y el regular. En el irregular podemos asumir entonces que estas fibras están distribuidas en todas direcciones del tejido, ¿no? Como les enseñaba aquí. En cambio, las del regular están en un solo patrón definido que hace este tejido más resistente al esfuerzo. ¿Sale? Esas en lugar de estar en todas partes, en lugar de estar hacia todos lados, y así, y así, y así, están hacia tienen un solo patrón, ¿sale? Puede que no en una sola dirección, pero sí con un solo patrón, ¿sale? Es decir, puede que sean así y otro acá así, pero no están para todos lados, ¿sale? Tienen una forma específica que los hace más resistentes, ¿sale? Un ejemplo son los tendones, que son estas como cuerdas o cables, o bueno, se ven como cuerdas o cables que unen los músculos a los huesos, ¿sale? Y también otro ejemplo son los ligamentos que conectan los huesos entre sí y están formados por tejidos conectivos densos regulares. Y ligamentos. Entonces aquí vemos, ¿no? Estas que parecen cuerditas son los tendones y ligamentos, ¿no? ¿Sale? Y que hacen que son bastante elásticos y hacen que se puedan mover, ¿no? Hacen que podamos movernos, claro, gracias también a los huesos y los músculos, pero hacen que el cuerpo pueda regresar en su movimiento sin lastimarnos, ¿no? Sin que nos rompamos. Igual aquí tenemos el ligamento y un tendón. ¿Sale? Ahí. Bien. Y bueno, el tejido elástico se encuentra en estructuras que estas deben expandirse y bueno, consta principalmente de haces
de fibras elásticas paralelas, ¿sale? Es decir, generalmente son unas junto a otras y no se cruzan entre ellas, ¿no? Esto más que nada con el denso regular, y se encuentran en estructuras que deben expandirse y luego regresar a su tamaño original, como lo dejemos ahorita, como en el tejido pulmonar y las paredes de las grandes arterias nuevamente, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes de cómo tenemos el tejido conectivo denso regular y cómo es aquí el irregular, ¿no? Aquí y varias formas de cartílago, ¿no? Blanco, aeliano y elástico amarillo. Y aquí tenemos también otra donde podemos ver, estas son imágenes de microscopio y aquí están dibujadas para un mayor entendimiento, ¿no? Entonces tenemos el tenso regular, aquí vemos las fibras de colágeno y el núcleo del fibroblasto, ¿no? Y aquí este es irregular y tenemos aquí el núcleo, los núcleos, estos puntitos cafés, o aquí en este caso los morados, acá, y las haces de fibra de colágeno, ¿no? Aquí están, pues, sin algún orden en especial, ¿no? O bueno, que nosotros podamos decir que no son paralelos, ¿no? Aquí sí son todos paralelos, no se cruzan. Y bueno, para finalizar, en la clase de hoy tenemos ya también el tejido conectivo reticular que da sostén y el tejido adiposo que almacena energía. Del reticular podemos decir que está constituido en su mayor parte por fibras reticulares entrelazadas y forma el estroma de sostén de muchos órganos como el hígado, vaso y ganglios linfáticos, ¿no? Y aquí tenemos varias imágenes de cómo este tejido forma el sostén, ¿no? Aquí muchas imágenes del tejido reticular. Aquí esto de color negro, ¿sale? Y cuando hablamos del tejido adiposo, este es rico en células adiposas, obviamente, ¿no? O en adipocitos, que estos, como me había mencionado, almacenan grasa y esta la liberan cuando se necesita combustible para la respiración celular, ¿sale? Por eso cuando para poder, no sé, adelgazar, bajar de peso, necesitamos que esa energía extra acumulada se libere. ¿Y esto cómo se hace? Que se utilice más energía de la que consumimos para que se queme la grasa. Y como dicen, muchas veces, por eso se utiliza muchas actividades, casi cualquier actividad puede hacer que quememos grasa, pero la más eficiente es la cardiovascular, porque es la que tiene que ver más con la respiración celular, la respiración en general, y entonces hace que los músculos necesiten quemar más grasa, energía para poder funcionar, ¿no? Y bueno, como vemos aquí otra vez, se encuentra en la capa subcutánea y en tejidos que interactúan como amortiguadores al impacto para los órganos internos. Ya lo vimos arriba, ¿no? Está debajo de nuestra piel y forma una de las capas de la piel, la grasa, y también pues protege a nuestros órganos de daños, ¿no? Los órganos delicados. Un adipocito inmaduro tiene una forma parecida a una estrella, aquí la vemos, conforme en su citoplasma se acumulan gotitas de grasa. Vemos aquí, estas amarillas son las gotitas de grasa y se van acumulando, ¿no? Y conforme se van consumiendo más, como vemos aquí, la célula va a adquirir una forma más redonda. Entonces es un adipocito inmaduro. Estas gotitas se fusionan entre sí hasta formar una gran gota única de grasa que ocupa casi todo el volumen del adipocito maduro. Y vemos, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito más.
cómo aquí los glóbulos de grasa se van juntando y se van haciendo más grandes. Así como las gotas de lluvia que vemos en un vidrio o en cualquier lado, van de chiquitas, se van juntando y se van haciendo más grandes, ¿no? Hasta que, bueno, en este caso, la célula va adquiriendo un aspecto más redondeado, ¿sale? Luego, el citoplasma y sus organelos son empujados a los bordes de la célula, donde el núcleo suele formar una protuberancia. Y lo vemos aquí, ¿no? Aquí el citoplasma y el núcleo y todas las partes de los organelos están distribuidos de forma, ¿cómo le podemos decir? Aleatoria, por decirlo así, más céntrica, pero conforme estos van, la grasa va ocupando el espacio, vemos que se van yendo todos para un lado, ¿no? O para los extremos. Y aquí este adipocito que ya está maduro y está más grande, que ya tiene su vacola de grasa llena de grasa, pues vemos que aquí el núcleo está formando una protuberancia, ¿no? en la célula. Y bueno, cuando estudiamos al microscopio un corte de tejido adiposo, tiene el aspecto de una como tela de alambre de gallinero. Los anillos del citoplasma son el alambre, por decirlo así, y los grandes espacios indican dónde se encontraban las gotas de grasa de ser disueltas por las sustancias químicas utilizadas para cuando se prepara el tejido, ¿no? Estos espacios hacen que las células colapsen, lo que da al tejido un aspecto arrugado. ¿Sale? Bien. Y bueno, después por lo mismo, por eso de ese espacio de las células y el tejido que hace que se vea diferente, es que sale la famosa piel de naranja que se le conoce, o las estrías, ¿no? Bueno, las estrías también ocurren porque la piel se estiró demasiado y demasiado rápido, lo que no permitió que pueda volver a su forma original, ¿no? Sí llega a cierta forma, pero no a la original. Porque se estiró demasiado rápido, como les decía, ¿no? No dio tiempo a que fuera poco a poco y se fueran adecuando las células de otra forma. Bien. Entonces, llegamos hasta aquí en esta parte. ¿Hay alguna duda, comentario, pregunta acerca de lo que acabamos de ver? Resumiendo, vimos terminamos de ver lo de el tejido epitelial, cómo se les clasifica, y tanto el tejido epitelial como recubrimiento de otros tejidos, de otras cavidades, y como glándulas, ¿no? Junto con sus membranas. Junto con las membranas, perdón. Y después empezamos a ver los tejidos conectivos, que son muchos, y que estas unen a las estructuras corporales, como lo dice su nombre, conectivos o conjuntivos, y que además dan sostén, ¿no? Y entre los conectivos vimos de qué tipo de fibras tienen, que son colágeno, elástica y reticulares. Que el tejido conectivo también tiene células especializadas como los fibroblastos, los macrófagos, los adipocitos, los mastocitos y los plasmocitos. Y también pues ya lo empezamos a dividir, ¿no? En tipos de tejido, ¿no? El tejido conectivo laxo y el denso, ¿sale? Y bueno, también estábamos hablando del reticular y el tejido adiposo. Bien. Entonces les digo, jóvenes, ¿hay alguna pregunta?
Muchachos, ¿sí? ¿No? ¿Quién sabe? Ah, sí, su participación. A ver, en lo que me respondan si tienen dudas o no. A ver, Karina. Sí, en los pies. Creo que le pregunté a Karina de la elastino, ¿no? Sí, piel y ligamentos. Bien. El del colágeno en los dientes, hueso y tendones. Mayra dice, y Jesús en riñones y brazo. Y luego Yesenia el colágeno en la piel, ligamentos, pelo, uñas. Así es. Ok. Bueno, pues si no hay dudas, preguntas o aclaraciones, nos vemos en la próxima clase, ¿sale? Que tengan un excelente fin de semana, jóvenes. Cuídense mucho. Ojalá mejore el clima. Ya saben, voy a subir ahorita el video al Drive. No he podido